Estas personas se burlaron, golpearon y finalmente mataron a ciegas. En solo 2 años, estas fuerzas fueron aplastadas y reducidas a polvo. Hicieron lo mismo con la mayoría de los profesores polacos y miembros de sus familias en Lviv en 1941. Motivaron una resistencia violenta entre los ucranianos. Pero ¿cómo fue todo realmente? Eso es lo que estamos averiguando ahora. Siéntate más cómodamente, querida, porque esto es aterrador. La bestialidad del nazismo alemán durante la Segunda Guerra Mundial no tenía límites. La administración de ocupación eliminó a todos los que podrían obstaculizar su expansión y el establecimiento de un nuevo orden. Desde el comienzo de la guerra, el canciller Adolf Hitler marcó explícitamente a Polonia y, sobre todo, a su inteligencia. Las personas de este ambiente planeaban eliminarlas, o, al menos, reducir su número al mínimo. En septiembre de 1939, en medio de una reunión de confidentes, Hitler declaró que cualquiera de los que pudieran encontrar entre la élite en Polonia debía ser liquidado sin falta. Si alguien asume su lugar, debemos tomarlos bajo control y darles órdenes útiles en el momento adecuado. Los nazis consideraban a estos clases altas y eliminaron a muchos de ellos. Oficiales, terratenientes adinerados, jueces, grandes terratenientes, hombres de negocios, intelectuales y clérigos. En resumen, cualquier persona con potencial para ser un líder efectivo y obtener apoyo masivo. Todos los representantes de la inteligencia polaca deben ser eliminados. Suena severo, ¿verdad? Pero esto ya es una ley de la vida. De hecho, la aplicación de esta llamada ley en la vida fue asumida por los representantes de las SS, proclamada por el mencionado dictador Pan, específicamente en el territorio polaco. En la primavera de 1939, se enviaron 180 profesores y empleados de universidades de Cracovia a los campos de concentración nazis. Alrededor de un año después, Hans Frank, un líder nazi que se volvió gobernador general en Cracovia tras el comienzo de la guerra, declaró en un discurso frente a representantes de las SS: «Es imposible describir cuántos problemas tuvimos con los profesores de Cracovia. Si hubiéramos terminado el trabajo ahí, todo se vería diferente. Por lo tanto, les pido insistentemente que no escondan a nadie en los campos de concentración en el Reich, sino que realicen la liquidación en el lugar. Cualquier otra forma de resolver este problema es inaceptable para el Reich». Dado que los arrestos de intelectuales polacos se convirtieron en una cuestión dolorosa, muy resonante no solo en Polonia, sino en todo el mundo. Además, debido a la creciente solidaridad internacional, los nazis incluso se vieron obligados a liberar a la mayoría de los representantes de la intelectualidad polaca del campo de concentración, incluyendo a los ya detenidos intelectuales de Cracovia. Por lo tanto, cuando los alemanes llegaron a Lviv en junio de 1941, ya estaban utilizando otros métodos. Ya no se trataba de la deportación de profesores polacos que en ese momento vivían y trabajaban en Lviv. Las represalias solo se llevaban a cabo en el lugar, en Lviv. Cita: «Desde Cracovia llegó a Lviv un grupo de tareas especiales cuyo objetivo era la liquidación de profesores polacos en Lviv. Esta debía ser una operación secreta, como la que ocurrió en Cracovia el 6 de noviembre, 1939. Otro intento fallido de erradicar la cultura y ciencia polacas en Lviv, a diferencia de lo sucedido en Cracovia. Esta vez, las personas fueron exterminadas en el lugar, como dice Kamila Jasinskaya, investigadora del tema de los profesores polacos asesinados. Una división de tareas especiales de aproximadamente 230 miembros de Einsatzgruppe de Varsovia, Lublin y Cracovia llegó a Lviv con listas predefinidas de personas que debían ser eliminadas, según la investigadora. El 2 de julio, 1941, 3 oficiales de la Gestapo llegaron a buscar al profesor de geometría y exrector del Instituto Politécnico de Lviv, Kazimierz Bartel, a su villa. No hallaron al profesor en casa. En su lugar, encontraron a su yerno e hija, a quienes los alemanes sacaron a la calle. Después de eso, eliminaron parte de los libros científicos de la biblioteca personal, quemaron algunos y enviaron otros a Berlín. La misma villa fue ocupada por oficiales alemanes de alto rango y Bartele fue enviado a su lugar de trabajo directo, a la Politécnica de Lviv. Era esencial capturar a este profesor vivo, ya que tenía un valor estratégico particular para los alemanes, para los nazis. Pero sobre el papel de este hombre solo se supo más tarde. Ese mismo día, la Einsatzgruppe capturó a otros 27 científicos, principalmente médicos y juristas. No dejaron en paz ni a sus familias, ni a las personas que simplemente estaban presentes en el momento del arresto.
Los alemanes trabajaban en dos grupos. El primero se dedicaba directamente a los arrestos, mientras que el segundo se encargaba del saqueo de propiedades. A los arrestados los llevaron de inmediato al edificio de Bursa Abramovich, donde se encontraban la escuela y el internado. El profesor y pediatra Franciszek Józef Stefan Groer, que fue detenido junto con otros, describió lo que sucedió en esos años. El vehículo de la caravana llegó a la puerta del establecimiento de Abramovich. Nos empujaron brutalmente hasta el centro de un largo corredor, donde muchos de nuestros colegas ya estaban de espaldas a la pared. Nos ordenaron quedarnos allí y nos golpeaban en la cabeza con una porra o un bastón al menor movimiento. Así, con las caras contra la pared, estuvimos hasta las 2 de la mañana. Seguían trayendo a más personas. Esporádicamente, se escuchaban disparos y gritos desde el sótano. Poco después, uno de los guardias habló. Nuevamente, uno menos. Pero sospecho que él habla así solo para aterrorizarnos aún más. Todos los prisioneros fueron interrogados, pero solo como una formalidad para burlarse de ellos una vez más. Se realizaron preguntas breves a las personas, cuyas respuestas no podrían influir realmente. Después de estos interrogatorios, la Gestapo liberó al personal arrestado que trabajaba en los edificios de los científicos, y a un profesor, el mismo pediatra llamado Franciszek Groer, a quien cité antes. Supongo que salvó su vida debido a que estaba casado con una inglesa, y él mismo tenía apariencia alemana. Luego, Groer describió algunos detalles más de lo que había sucedido. Por ejemplo, además de estar aterrados y pálidos, sus amigos fueron forzados a limpiar la sangre de su gente de los cuartos. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba por venir. Es importante ver en qué estado estaban las personas que lograron pasar por todas estas pruebas. Como persona que salió de un trastorno depresivo, ni siquiera puedo imaginarme qué habría sido de mí después del cáncer, la conmoción y el agotamiento, y todo esto se convirtió, por decirlo de alguna manera, en algo común, como si nunca hubiera acudido a un psicoterapeuta. Realmente. Groer en ese momento se encontraba en el patio de la improvisada prisión y observaba todo detenidamente. Cerca de las 4 de la madrugada, el grupo de prisioneros fue sacado por la puerta trasera mientras amanecía. 15-20 personas, tuve un presentimiento. Los reconocí y a la vez no. Habían cambiado tanto. En las excavaciones ya esperaban las fosas frescas y los brutales gestapistas. Todos estaban preparados. En grupos de 4, fueron llevados a las fosas. Apenas 20 minutos después de lo que Groer presenció, se oyeron los primeros disparos. Uno de los pocos testigos de lo ocurrido resultó ser el trabajador de la Politécnica Tadeo Gumowski. Él y su familia observaban todo lo que sucedía desde la ventana de su apartamento. Las personas llevaban a Abramovich a un lado del edificio y se asomaban sobre la misma orilla, mirándonos. Los verdugos estaban al otro lado del foso. Después del disparo, casi todas las víctimas caían en la tumba. Éramos 4 personas. Pese a mis esfuerzos, solo había 5. Tras la ejecución, los militares cubrieron la tumba con tierra rápidamente. La Crimea es mía. La ejecución sobrevivió a mi padre, a mi esposa y a mi hermana. De los supervivientes después de la avalancha, ninguno fue alcanzado por disparos de revólver, porque era completamente inverosímil que algunos de ellos estuvieran empapados en sangre. El hecho del asesinato de profesores fue registrado en su diario por el oficial SS, Felix Landau. Según los registros, los nazis asesinaron a tiros a 32 personas la primera noche. Y en total, en pocos días, los tiroteos continuaron de nuevo. La ejecución se repitió. El 26 de julio, la última víctima murió en el marco de la operación planificada. Fue el que atraparon primero. El matemático Kazimierz Bartel, antes de convertirse en profesor de la Politécnica, presidió el gabinete del primer ministro en Polonia. Entre sus distinciones, se reunió con Heinrich Himmler, jefe de las SS, antes de verse con Bartel. Se cree que Bartel le ofreció a Himmler encabezar un títere del gobierno polaco. Su respuesta le costó la vida. En una redada de julio, la División de Operaciones Especiales arrestó a 40 personas en el Lviv, de 18 a 74 años. Entre ellos se encontraba 27 profesores con renombre mundial. El filólogo Tadeusz Wojciechowski, el médico Antoni Czajkowski, el matemático polaco, representante de la Escuela de Matemáticas del Lviv, Włodzimierz Stojczyk y otros. No todos eran polacos. Entre los represaliados había un ucraniano. Adam Solovey fue un profesor, considerado el mejor obstetra ginecólogo en el Lviv en los años 30 a 40 del siglo XX. El hombre estudió en Polonia y trabajó allí durante mucho tiempo.
pero tan pronto como reabrieron la Facultad de Medicina en Lviv, volvió a su tierra natal de inmediato. Trabajó allí hasta que llegaron los nazis y lo mataron. La maliciosa operación fue liderada por el grupo del SS Führer Otto Rasch y Karl Evengard Schengard. Se sabe que este insulto lo presentaban en universidades alemanas a doctores muy respetados de su tiempo. Es en Lvov donde estos señores nazis asesinaron a muchos de sus colegas. No informaron a nadie sobre lo sucedido. Amigos y familiares de los asesinados buscaban desesperadamente comprender dónde estaban sus seres queridos. En conclusión, las autoridades judiciales alemanas se negaron a dar información, afirmando no saber nada. El próximo mes, tras la masacre de agosto de 1941, todavía resultó ser el Ejército de la Frontera, un subordinado directo de las Fuerzas Armadas de Polonia. Entre otras cosas, la Gestapo arrestó a los profesores. De hecho, en ese entonces solo se conocían dos nombres, Bartel y el escritor y educador polaco Stanisław Pillat. Curiosamente, el gobierno polaco en el exilio, con base en Londres, solo se enteró de esto a mediados de 1942. Y la historia no terminó ahí. En 1943 se impuso una nueva sanción: eliminar la adoración masiva. No dejes rastro. Luego, desde el concentracionario de Janowska, crearon escuadrones de la muerte de judíos que tenían que desenterrar todas las sepulturas masivas en Lviv, exhumar y quemar los restos. Lo mismo ocurrió con los maestros polacos. El 8 de noviembre de 1943, desenterraron una tumba en la que habían sido colgados y los arrastraron hasta la furgoneta. Los restos fueron trasladados fuera de la ciudad, al bosque. Los sacaron y los colocaron encima de más de 2000 otros cuerpos desenterrados de otras tumbas y los incineraron. El incendio duró 3 días. Posteriormente, rastrillaron las cenizas para encontrar dientes de oro, anillos y posiblemente algo más valioso. Los restos óseos fueron pasados por una trituradora de concreto, que los convirtió en polvo. No quedó nada de las personas. No estoy hablando de los profesores asesinados. Aunque a primera vista este caso no parezca misterioso, en los años siguientes se llenó de numerosas manipulaciones, encubrimientos y acusaciones falsas. Todos los involucrados en la selección del objetivo a disparar expresaron pesar por su decisión. Supongo que entre los asesinados había muchos académicos, abogados y médicos que llevaban una práctica privada y escribían trabajos científicos. Y eso significaba que estas personas valían poco. También, según una de las versiones, la razón del asesinato fue el deseo simple y banal de robo. Jan Grek, un médico de 66 años y reconocido coleccionista, fue ejecutado por los nazis, quienes tomaron todas sus posesiones. Además, en el caso de los asesinatos de los profesores polacos, participó un socio y traductor de la nazi SS, Peter Menten, quien también era un ávido coleccionista. En 1977 hubo un escándalo internacional cuando se encontraron pinturas de profesores de Lviv asesinados en su posesión. Aunque el mismo hombre afirmó que llegó a Lviv más tarde, solo quería salvar las pinturas. Y hay otra versión. Según ella, los científicos fueron a Moscú a ver a Stalin. Intentaron propagar esta historia lo más posible entre la población para que todos pensaran que estaban matando a los soviéticos en apariencia polaca, y también a quienes colaboraron activamente con los bolcheviques. El investigador Andriy Bolyanovsky confirma en su libro El asesinato de académicos polacos en Lviv, en julio de 1941, el hecho de la colaboración con el poder soviético, datos, leyendas y estudios, y él enfatiza que, citándolo, no se puede culparlos por esto, porque en ese momento estas personas simplemente no tenían opción. Una de las principales razones de la muerte de los académicos polacos, en su opinión, se debe a que los nazis querían matar a unos, mientras que otros tenían miedo. Posteriormente, la propaganda soviética comenzó a difundir el mito de que las listas de ejecución ayudaron a los ucranianos a establecer su composición, y que los ucranianos mostraron a los nazis dónde vivían los representantes de la inteligencia. Y realmente, estas son solo palabras vacías de Moscú. No hay evidencia que las respalde. Aquí está lo que dice sobre la preparación de las listas el historiador Andrés Bolyanovsky. En la apelación del fiscal general de la Corte de Tierras en Bonn, en 1960, se registró claramente que antes de que todas estas listas se compilaran con el anuncio de publicaciones en la prensa soviética, que se publicaba entonces en Galicia. Obviamente, llegó incluso a la Polonia ocupada. Además, los nazis pudieron haber creado las listas por su cuenta usando solo el directorio telefónico. Esto se evidencia por el hecho de que incluso en la lista de asesinatos estaban aquellos que murieron antes de la ocupación alemana de Galicia.
La clarificación de la situación tal como fue se complica por el hecho de que hasta la fecha no se ha encontrado un solo documento, una orden escrita, que hablara directamente sobre el arresto y la ejecución de los profesores en su texto. Con el tiempo, la acusación de castigar a la provincia por la muerte de académicos polacos en Lviv solo ha aumentado en los ucranianos. Había varias razones para esto. Dos principales. Primero, era necesario presentar a los nacionalistas ucranianos como villanos. Nada nuevo realmente. Este problema sigue vivo hoy en día. En segundo lugar, crear un mito que podría prevenir la aproximación política ucraniana y polaca. Inculcar a las personas la ciencia con nombres mundiales es la opción ideal. Además, para beneficio de la historia, que las listas distributivas ayudaron a compilar a los ucranianos, se añade otra historia de que los ucranianos mismos distribuyeron a las víctimas polacas. Ni el batallón Nashtigal ni la Organización de Nacionalistas Ucranianos fueron señalados como los perpetradores directos. Este batallón fue subordinado a la Organización de Nacionalistas Ucranianos y estuvo conformado principalmente por ucranianos. Según la leyenda de la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti, de esta manera, los nacionalistas ucranianos, disparados por los profesores, escaparon prácticamente de las manos de los polacos en su intento de matar a Yaroslav Stetsko, quien era el jefe del gobierno ucraniano formado por los némesis de Bandera. Pero es nada más que uno de los muchos mitos creados por la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti. De hecho, dispararon a Stetsko, pero esto ocurrió varios días después del asesinato del primer grupo de la inteligencia polaca. En sus leyendas, el comité atribuye la colocación de bombas a un joven de 15 años del Lviv, Jacek Wilczur. El subtexto los llamó organizadores del asesinato de perdices, porque quería ver la imagen de perdices en las máquinas de matar. Los propagandistas no pensaron demasiado. Relacionaron los pájaros en las máquinas con un símbolo nazi sin mayor análisis. El batallón fue comandado por Yevgen Pobigushi, voluntario del ejército ucraniano de Galicia, teniente de la división galichina, y Roman Shukevich, activo miembro de la Organización de Nacionalistas Ucranianos. Sin embargo, las palabras de Wilczur parecen dudosas, ya que no hay confirmación en las fuentes disponibles. Por ejemplo, el Servicio de Seguridad de Ucrania tiene decenas de volúmenes de archivos que pertenecen a un solo departamento, y ninguno de ellos tiene datos sobre la participación de ucranianos en las masacres de polacos. Según Bolyanovsky, investigador, uno de los autores de este mito fue el entonces jefe de una de las direcciones del Comité para la Seguridad del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Fedir Sherbak. Bajo su dirección en el otoño de 1959, comenzó la recolección de material comprometedor contra el batallón Nashtigal. Las instrucciones dirigidas contenían órdenes explícitas para preparar evidencia. Eso significaba enseñar a la gente qué y cómo necesitaban hablar. De esta manera, encontraron de manera insatisfactoria a aquellos que no miraban a nadie más que a sí mismos. Así suena la alegría en las hojas. Al obtener testimonios, es necesario utilizar artículos publicados sobre los crímenes de Nashtigal. Uno de estos testigos fue Gabriel Sokolniki, exrector del Instituto Politécnico. El Lviv Janin, de 82 años, estaba familiarizado con muchos del largo listado, y él estaba dispuesto a culpar a los ucranianos por las circunstancias que lo liberaron para regresar a Berlín y a sus hijos en Polonia. Esta versión de la Komitet Gosudarstvenoi Bezopasnosti simplemente no está a la altura de ninguna crítica. Los representantes de la CSS negaron ser responsables del delito, desde aquellos que impusieron el castigo hasta los que lo llevaron a cabo. El motivo de la duradera idolatría del batallón nocturno en la conciencia polaca fue prevenir que los ucranianos indefensos crearan sus propias comisiones para investigar los crímenes de los ocupantes nazis. Estas comisiones fueron creadas en la Unión Soviética por los rusos, judíos y polacos. Además de los líderes políticos de estas nacionalidades, consideraron al nacionalismo ucraniano como uno de sus principales enemigos. El mito de la predisposición de los ucranianos a estos asesinatos también fue utilizado por fuerzas políticas no interesadas en la cercanía entre Ucrania y Polonia. E incluso cuando se conocieron algunos nombres, nadie fue castigado adecuadamente por estos crímenes. Los organizadores, instigadores, perpetradores y cómplices de este asesinato estaban especialmente aterrorizados o encarcelados. Pero no por este crimen, sino por otros. Pero el asesinato de profesores polacos en Lviv entró en la historia como uno de los muchos crímenes sin castigo. En el lugar de la tragedia en Lviv, que ahora se llama Parque de Estudiantes, en 2011 se erigió un monumento simbólico. Posee una piedra con el número 5 que representa el mandamiento "no matarás". El monumento está un poco desplazado. Esto simboliza que los mandamientos no se cumplen. Más allá del monumento en el cementerio, hay una cruz y una lápida con los nombres de los profesores asesinados inscritos en ella. Amigos, si han visto este video hasta este punto, sepan que son los mejores.
Les aprecio mucho y estoy muy agradecido de que sigan aquí conmigo. Esto es genial. No olviden suscribirse al canal, compartir este video y patrocinar desde 10 pesos al mes, convirtiéndose en parte de este canal para ver contenido único que no encontrarán en ningún otro lugar. Saña se despide hasta el próximo video. Mientras tanto, comparte todo esto. Genial, ¿verdad?